sea el Señor. Y los que escuchamos, nos deleitamos en la presencia de Dios y toleramos, gloria a Dios, aleluya. Porque Dios conoce los corazones y Dios es el que recibe la alabanza en su trono de gloria, aleluya. Bendito sea el Señor. Para hoy tenemos al doctor César Cebadúa, gloria a Dios. Adelante, siervo del Señor. Aleluya. Amén, amén. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Y hoy en la temporada, pues que pasó del Domingo de Ramos, pues vamos a hablar sobre eso, ¿no? Sobre una historia poco contada. A veces, pues no se toma en cuenta, pero es precisamente por lo importante. Eso es lo importante, que no se toma en cuenta. O sea, permítame aquí que se atoró todo. Ahí está. Bueno, vamos a usar la imaginación. Vamos a contemplar ese misterio, pero con los ojos espirituales, como si estuviéramos, imagínense si estuviéramos en la piedra caliza que hay en Jerusalén, parados ahí, sintiendo pues el peso del sol de la tarde en nuestra piel. Ahí el aire, pues, no solo se puede respirar, sino sentimos que existe algo diferente, una vibración, ¿sí? Vemos que esa atmósfera, pues, no es la atmósfera normal, es más densa, tal vez cargada de polvo seco, sudor humano de tanta gente que llega ese día, el aroma tal vez de resina de las ramas de la palma recién cortadas que tienen todos los que llegaron, y el olor pues metálico de la sangre de los sacrificios que emanan desde el templo, ¿sí? Ahora escucha el sonido frente a ti, que vas a ver una multitud que ha alcanzado el máximo punto de ebullición, ¿sí? Y ese punto de ebullición es la Pascua, el momento más sagrado, ¿sí?, del año en Jerusalén. Y la ciudad, pues en este momento está pues al borde del colapso demográfico, ¿no? Porque pues si vemos esa ciudad, habitaban 50,000 personas. Pero según los historiadores, el día de la Pascua se multiplicaba por 10. O sea que habían 500,000 almas amontonadas en todos lados, en las calles, patios, techos, en los senderos, ¿sí? Pero en esta Pascua algo diferente va a pasar. Llegó un rumor, ¿sí? Un rumor se empezó a expandir por todos lados. Un rumor que ha recorrido como fuego por las laderas de Judea, ¿sí? Los oídos escuchan algo diferente. Y ese mismo rumor llega hasta los sumos sacerdotes del santuario y tal vez hasta los centuriones de la fortaleza de Antonia, ¿no? ¿Qué es ese rumor? Se dice que el profeta de Galilea se aproxima, que está por llegar. Se dice que el hombre que ordenó a Lázaro salir de la tumba, el que dio vista al ciego de nacimiento, avanza hacia la ciudad santa. Y esa multitud, pues, enfervorecida, ¿sí? Hacen un trayecto, una línea desde el Monte de los Olivos, pasando por Betfagé
Betania, descendiendo hasta el valle del Cedrón y ascendiendo hasta las puertas doradas de Jerusalén. ¿Sí? Todo prácticamente está lleno, ¿no? Todos esperan a un rey, ¿sí? Todos anhelan un libertador, porque en la mente de cada judío, ¿sí? que estaba presente en ese momento, la expectativa mesiánica, pues, había sido cocinada a fuego lento durante siglos de opresión, y de los romanos, de los babilonios, de los griegos y los egipcios. Ahora sí que desean, ¿qué desean? Un nuevo David. Quieren un nuevo Judas Macabeo. Anhelan a alguien que empuñe la espada y limpie la tierra de los gentiles, que se vayan los gentiles. Pero cuando dirigen la mirada y ves el centro de la procesión, donde debería aparecer pues como un general victorioso, ¿sí? No ves un corcel de guerra ahí musculoso, ¿sí? No vemos una carroza ahí jalada por los caballos. Ves algo que va a desafiar pues la lógica militar. ¿Y qué es lo que ves? Ya llegamos a la historia. Lo que vemos es un burrito, un pollino de asna, como dice la Biblia, ¿no? Un animal de carga, modesto, pequeño, probablemente polvoriento, ¿no? Y sin adornos. Y Jesús no eligió a un burro por falta de recursos, ¿sí? No fue un accidente que el que estuviera ahí lo agarró, ¿no? Fue un manifiesto, ¿sí? Fue, podría decirse, el acto de coronación más trascendental de la historia. Y el símbolo de esta coronación fue deliberadamente escandaloso para los poderosos y revelador para los humildes. Para dimensionar este acto debemos sumergirnos en el contexto, pues, del mundo antiguo, como era antes, específicamente bajo la bota del Imperio Romano. En la antigüedad, la entrada de un gobernante a una ciudad, pues, comunicaba siempre algo, ¿no? Inmediatamente, que comunicaba sus intenciones. Existía, pues, un protocolo universal, ¿sí? Del triunfo romano, todos lo conocían, cuando un general regresaba victorioso, entraba montado en su caballo o en un carro jalado por los caballos, y el caballo era pues un símbolo indiscutible de que había pasado una conquista, ¿sí? Símbolo de la sangre que derramó esa victoria, del poder militar y de la dominación que ellos todavía seguían teniendo. O sea que el caballo era como el tanque actual, pero eso era en la antigüedad. Cuando Poncio Pilatos entraba por Jerusalén, él entraba del oeste, desde Cesarea Marítima, ¿sí? No lo hacía solo, lo hacía con una caballería enorme, infantería, estantes del emperador Tiberio y el ruido rítmico de muchas herraduras sobre la piedra. Era como una demostración de fuerza para mantener el orden en la Pascua. Llame. Y bueno, continuamos que están llaman. Entonces, esa era una demostración de fuerza calculada para mantener el orden
durante la Pascua, Dios no quiere una iglesia. recordando a la multitud que Roma poseía el poder de la espada Bendito. y que cualquier rebelión sería aplastada. ¿Para qué Dios quiere El más? mensaje de Pilatos pues era claro: la paz se logra mediante la fuerza y el miedo. La paz romana prácticamente era la paz del cementerio, donde los muertos no hacen ruido, así se ven más bonitos, dirían, ¿no? Pero Jesús entró del otro lado, desde el este, desde el Monte de los Olivos, sobre un animal de carga, un símbolo de paz, de trabajo humilde, de agricultura, pero también de realeza sacerdotal, no militar. En la cultura judía, el burro no era despreciable, ¿sí? Pero era un animal de servicio. Los reyes y jueces de Israel en tiempos de paz siempre montaban su burrito. En tiempos de guerra montaban caballos. Entonces Jesús, al elegir el burro, ¿sí?, hacía una declaración visual para todos los que estaban ahí, ¿sí? Una declaración visual inmediata. ¿Con qué intenciones estaba llegando? ¿Sí? ¿Qué decía? Prácticamente sin hablar, que él no llegaba como un conquistador militar, ¿sí?, que no llegaba a derramar la sangre de los romanos. Decía, vengo, prácticamente al verlos, vengo como un rey de paz. Pero hay algo más profundo, algo que conecta esta escena pues con un evento ocurrido 1000 años antes. Y vamos a ir conectándolo cómo fueron los sucesos para que llegara a entrar de esta manera nuestro Señor Jesucristo. En la época del rey David, vamos a conectarlo porque en ese momento los discípulos tampoco entendieron por qué entró así, ¿sí? No comprendían esa manera de entrar y lo entendieron hasta después de la resurrección, ¿sí? Aquí hay capas de significado que funcionan como esas muñecas rusas, ¿no? Pero es una muñeca rusa teológica, donde cada capa pues va a revelar un misterio mayor. Para entender lo que realmente sucedió, pues necesitas descifrar qué decía Jesús, pero sin palabras, sin usar palabras. Si vemos en el capítulo 12 de Juan, versículo 14, ahí relata que Jesús halló un pollino y se sentó sobre él, como estaba escrito, ¿sí? La clave no está en el acto de sentarse, sino en las instrucciones previas registradas en los evangelios, ¿sí? Y eso lo podemos ver en Marcos 11, del versículo 1 al 6. Aquí registra que Jesús envió a 2 discípulos diciendo, id a la aldea frente a vosotros, y al entrar hallaréis a un pollino atado, ¿sí?, en el cual ningún hombre se ha sentado. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, ¿sí? Esta frase, vamos a ir descifrando esas frases, en el cual dice que ningún hombre se ha sentado, no es un detalle casual ni un requisito de higiene. En la cultura judía del primer siglo, ¿sí?, y en la ley del Antiguo Testamento, los animales usados para trabajo, como estaban pues reservados, ahora sí que solo para el trabajo, pero habían otros que eran exclusivos para uso sagrado, en el cual no se usaban para el trabajo, ¿sí? Y eso pues se remonta
si vemos en Números capítulo 19, versículo 2, habla de una vaca roja, ¿sí? Sobre la cual no ha pasado yugo, usada para el ritual de purificación de los pecados. El nombre de Yahweh viene de lejos. Bueno, y ahora vemos también en Deuteronomio 21, versículo 3, que menciona también hay una novilla sin yugo para rituales de expiación. Y sigamos también en primera de Samuel, capítulo 6, versículo 7, cuando los filisteos devuelven el arca del pacto, usan vaca que nunca han llevado yugo, ¿sí? Ahí hay un principio espiritual inquebrantable. En lo que se dedica exclusivamente a Dios, debe ser separado del uso común. Al elegir un animal nunca montado por hombre común, Jesús declara que pues no era un transporte ordinario, era un animal consagrado, apartado exclusivamente para el Rey de Reyes. Era como si dijera que su entrada pues no era un evento político temporal, ¿sí? Entrando con el burrito, sino una liturgia divina, que ningún hombre común había profanado ese trono con su peso. Eso significaba, solo el Mesías era digno de sentarse allí en el burrito. ¿Sí? Prácticamente el burrito era un templo móvil, un santuario viviente que transportaría la presencia de Dios hacia la ciudad santa. Y existe también un paralelo pues, en el Antiguo Testamento que nos hace imposible de olvidar, el cual pues revela la verdadera identidad legal que Jesús reclama ante los escribas y fariseos que observaban desde la muralla. Ellos sí se dieron cuenta, ¿sí? Y eso está escrito pues en Primera de Reyes, capítulo 1, desde el versículo 33 al 38, ¿sí? Ahí nos encontramos pues con un momento crítico. El rey David pues ya era muy ancianito, ya estaba moribundo. Había una disputa sucesoria. Adonais, el hermano mayor, pues se había proclamado rey, había preparado carros de guerra, caballos, 50 hombres, había hecho sacrificio e invitado a todos sus hermanos, excepto a Salomón, Natán y al profeta, ya ven ahí. Era un golpe pues de estado encubierto, pero David, enterado, dio una orden específica a Sadoc, que era el sacerdote, y a Natán, que les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro Señor y haced montar a Salomón mi hijo sobre ¿qué? Sobre una mula, y llevarlo a Gihón y ungirlo allí por rey sobre Israel. Observan ahí el patrón histórico. Cuando hay una disputa sobre pues, el heredero del trono de David, el legítimo sucesor no es quien tiene el caballo, ¿sí? Ni el apoyo militar. El legítimo sucesor es el que montó la mula, ¿sí? La mula personal del rey David. La mula de David era el símbolo de autoridad transferida. O sea que Salomón, el elegido, montó la mula de David. Jesús entró en Jerusalén montando un pollino. No solo cumple una profecía, ahora sí que está ahí, de Zacarías, profetizada por Zacarías. Está reclamando legalmente
el trono de David ante toda la nación. ¿Sí? Cuando entra de esa manera Jesús sobre el burrito, Jesús estaba reclamando legalmente el trono de David ante todo Jerusalén. Y prácticamente podría decirse que está diciendo: yo soy el verdadero Salomón, el hijo de David mayor, el heredero legítimo del pacto eterno. Y eso los sacerdotes se dieron cuenta. ¿Sí? Pues si vemos, Adonías tenía los caballos, pero no tenía el derecho. Jesús tiene el burrito y tiene el derecho. La multitud, en ese momento todos gritaban: Hosana, Hosana, sálvanos ahora, una frase que vemos en el Salmo 118. Pero muchos, la mayoría, esperaba un salvador político. ¿Sí? Jesús les dio un salvador espiritual que expulsaría el pecado, ¿sí? Con humildad. Pero primero debían reconocer su legitimidad real. Aquí es donde la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, pues cobra una profundidad. El profeta pues escribió siglos antes: alégrate mucho, hijo de Sión, he aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sí? La distinción entre caballo y asno en la mentalidad judía era abismal. ¿Sí? Los caballos estaban prohibidos para los reyes de Israel. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 16, donde Dios dice explícitamente, prácticamente, que el rey no debe multiplicar sus caballos ni hacer volver al pueblo a Egipto para aumentarlos. ¿Sí? ¿Por qué está esa prohibición de Dios? Porque los caballos representaban la confianza en la fuerza militar humana. ¿Sí? La confianza en alianzas extranjeras en lugar de confiar en Yahweh, en Dios. Y el asno, pues era la bestia de los patriarcas. Abraham montó ¿qué? Un asno para sacrificar a Isaac. Moisés, ¿qué montó? Un asno para volver a Egipto y liberar a su pueblo. En Jueces capítulo 5, versículo 10, en el cántico aquí de Débora, lo que dice es: los que cabalgan sobre asnos blancos, los que se sientan sobre tapices, cantad. Los que cabalgan sobre asnos blancos son los príncipes que administran justicia en tiempo de paz. Cuando Israel estaba en guerra, usaban caballos. Cuando Israel estaba en paz, bajo el gobierno justo de Dios, usaban asnos. Al elegir a un burrito, Jesús declara que su reino pues no es de este mundo, que su batalla no es contra carne ni sangre, y que trae una paz que el mundo no puede dar. ¿Sí? Aquí Él no viene a conquistar a Roma con legiones, viene a conquistar el corazón de cada hombre con amor. Viene a establecer un reino donde la justicia no se impone con espada, sino con la verdad. Esta era una declaración peligrosa, la que hizo Jesús. Sí, para Roma, un rey, si vemos sin ejército, era un loco.
para los celotes, un rey sin espada, pues era un cobarde. Pero para Dios, un rey con un burro era el cumplimiento exacto de su plan perfecto. Ahora, pues, vemos que en las escrituras hebreas, en Génesis 49, versículos 10 y 11, pues aquí Jacob profetiza sobre la tribu de Judá antes de morir. ¿Y qué dice? El versículo 10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo a él y se congregaran los pueblos. El 11 dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Esta es pues una declaración profética mesiánica, una de las más antiguas. Aquí Jacob pues describe al Mesías de la línea de Judá. ¿Cómo lo describe? Atando su pollino, su burrito, a la vid. En la entrada triunfal Jesús cumple esta imagen antigua. La vid, si todos sabemos, es un símbolo de Israel. Jesús está atando su misión, su vida, su reino a la verdadera vid, que es Israel. Pero también hay un simbolismo de sangre. Aquí dice, lavó en el vino su vestido. Y esto, pues, es la prefiguración de la crucifixión. Aquí el burro lo lleva hacia la ciudad donde su manto, pues, será manchado, no con vino, sino con su propia sangre. El burro es el vehículo hasta, pues, puede decirse, que abarca entre la profecía de Génesis y el cumplimiento de los evangelios. Ese fue el vehículo, el burrito. Ahora piensa en puede decirse, el pensamiento de ese domingo. Históricamente, pues es probable que dos profesiones entraran en Jerusalén ese mismo día y fueron en lados opuestos. En el oeste está la puerta de Jafá. Poncio Pilatos, pues entraba con caballos, soldados, armas y el mensaje del imperio. La paz se logra mediante la fuerza. Aquí el orden se mantiene mediante la ejecución pública. Ahora, en el este, en la puerta dorada, Jesús entraba con un burrito. Los discípulos descalzos, ¿sí? Ramas de palma, el mensaje del reino, que era la paz se logra mediante la humildad y el sacrificio. Y el orden se mantiene mediante el amor. ¿Sí? Aquí vemos a dos reyes, dos tronos, dos métodos y dos destinos. Uno impone su voluntad desde arriba y el otro sirve desde abajo. Uno trae la paz de los cementerios y el otro trae la paz a todos los corazones. Y aquí vemos que la multitud pues empieza a verse confundida, ¿no? Algunos ya saben pues de la forma que entró Jesús, las intenciones de Jesús, y todos, la mayoría, pues agitaban sus palmas. Y para ambos pensamientos, a veces contradictorios, ¿qué eran esos pensamientos? Unos
Querían la paz de Jesús, pero con el poder de Pilatos. Querían el reino de Dios, pero con las tácticas de Roma. Querían un Mesías que les diera paz y derrotara a sus enemigos, pero no querían el otro, un Mesías que les pidiera llevar su cruz. Y Jesús, en su sabiduría divina, les dio exactamente lo que necesitaban, no lo que querían. ¿Sí? Les dio un rey que lavaría pies esa misma semana, que comería con pecadores y que moriría por sus enemigos. El burro era el primer paso a la cruz. Un caballo pues habría pues huido, yo creo que en medio de ese bullicio. Así que un burrito cargó el peso de la humanidad hacia el Calvario. El burro fue el vehículo adecuado para un sacrificio, no para una masacre. Hay un detalle que revela la naturaleza de la fe de los discípulos. Si vemos en Juan capítulo 12, en el 16, dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de qué cosas, de lo que mucha gente quería. Los discípulos en ese momento probablemente pensaban que Jesús finalmente se declararía rey político. Imagina sus expectativas de poder que iban en su mente, ¿sí? De posición de autoridad. Pedro, Juan y Santiago probablemente calculaban quién se sentaría a la derecha del trono en el palacio, ¿no? Pero no entendieron que la coronación del rey del universo requería primero la humillación del siervo sirviente. El burro no era el vehículo de su triunfo militar, era el vehículo de su sacrificio. Era el trono móvil que lo llevaría directamente a la semana de la pasión. Sin ese burro no hay entrada triunfal. Sin esa entrada, pues no hay confrontación política con los líderes religiosos. Sin esa confrontación no hay arresto. Sin ese arresto no hay cruz. Y sin cruz no hay resurrección. Ese animal humilde fue parte integral del plan de la redención. Dios usó lo débil para avergonzar a lo fuerte. Usó un animal considerado inferior para transportar al creador del universo. Piensa en la soberanía de Dios sobre los detalles. Jesús sabía dónde estaba el burro, ¿sí? Jesús sabía que estaría atado. Jesús sabía que los dueños preguntarían, ¿sí? Jesús sabía que la palabra "el Señor lo necesita" sería suficiente. Nada fue improvisado. Cada paso, desde Betfagé hasta el templo, fue ahora sí que coreografiado por la providencia divina. El burro no fue un accesorio, fue un participante necesario en la obra de la salvación. Considera también a los dueños del burro. La Biblia pues no nos da sus nombres, pero su reacción es significativa, ¿sí? Cuando los discípulos desatan al burrito, pues los dueños preguntaron, ¿no? ¿Por qué haces eso? Y cuando escuchan "el Señor lo necesita", lo dejan ir. ¿Quiénes eran estos hombres? Probablemente reconocieron pues la autoridad espiritual de Jesús. Esto pues nos da mucha enseñanza, una enseñanza muy profunda sobre la propiedad. Nosotros creemos que poseemos nuestra vida, nuestros talentos, nuestros recursos, pero la realidad es que todo le pertenece al Señor. El burro
era de unos hombres de Betfagé, pero realmente era del Dios. Realmente era del Señor el burrito. Tus hijos son tuyos, Que Jesús es el verdadero pero Dios, realmente son del Señor. y esta es Tu la trabajo es tuyo, pero realmente es del Señor. Por eso es que cuando Jesús dice, el Señor lo necesita, en algunos de los no está reclamando, ahora sí que puede decirse que sí está reclamando su derecho de propiedad sobre todo lo creado. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. ¿Sí? Y escucha esto, la verdadera libertad no es tener cosas atadas a tu posesión, sino estar disponible para que el Señor las desate y las use. Esto pues conecta esta historia con tu vida hoy, con nuestra vida, porque no es solo una historia pues de ellos, antigua, es un espejo para nuestra alma. Quizás tú también has estado esperando que Dios llegue en un caballo, ¿no? Quizás tú también has estado esperando que Dios llegue con todo el lujo y haciendo pompos a tu vida, ¿sí? fueron la zona cero de los poderes malignos. Quizás será como el epicentro. has estado esperando una solución Cuando anunció que las puertas milagrosa, poderosa, estruendosa, ¿no? Una intervención que doblegue a tus enemigos, ¿sí? y Pedro Posiblemente tuve has estado orando, Señor, demuestra tu poder. Pedro declaró, Has estado esperando que Dios humille a los que te han ofendido, y sobre esta roca pero Dios a menudo las puertas del Hades llega en un burrito, contra ella. llega Versión de en la humilde, debate durante mucho tiempo. en el humilde consejo sabio, ¿sí? La clave En la paciencia de un proceso lento, con el tiempo, en la fortaleza para soportar una enfermedad, una receta, en la gracia para perdonar una ofensa. unas puntiagudas, A menudo se cambian. el reino de Dios no viene con ahora sí que aparatosidad, Pocos días. Jesús ¿sí? durante Llega en silencio, unos como un pollino reservado para un propósito santo. Y escucha esto, porque esto es el corazón de todo. La prueba los llevó solos a un de tu fe no es si aceptas a Dios cuando viene con poder visible, y de la nube salió sino si lo sabes reconocer cuando viene en la humildad de lo cotidiano. después de que Jesús Porque así les pasó a los fariseos. Los fariseos rechazaron a Jesús los que necesitaban no porque, al morir. o sea, no porque No, no quisieran a un Jesús, Jesús sabía que sino porque no lo veían con el esplendor que ellos imaginaban. Querían señales, querían fuego, querían un libertador político y se perdieron al Salvador del alma por eso, por su orgullo. Ese orgullo les impedía ver la gloria en la humildad, ¿sí? Ellos querían y buscaban un rey que los liberara de Roma, pero lo que ellos necesitaban en realidad era un rey que los librara de sus pecados. Tú quizás buscas que Dios te libre de tus circunstancias, pero Dios quiere librarte de ti mismo, quiere librarte de tu orgullo, de tu autosuficiencia, que las puertas de tu necesidad de control. La diferencia entre el caballo y el burro es la diferencia entre la religión humana y la fe verdadera, ¿sí? La religión humana busca impresionar, busca poder, busca estar por encima de los demás, busca el caballo de la autojustificación. Y la fe verdadera se contenta con el burro del servicio, se contenta con ser usado por Dios, aunque nadie más lo note. Se contenta con cargar la presencia de Jesús, aunque el camino sea empinado. Y ese pollino,
pues no recibió aplausos. La multitud gritaba para Jesús, no para el burrito. El burro solo hizo una cosa, llevó a Jesús donde él quería ir. No se desvió, no se resistió, no pidió reconocimiento, simplemente obedeció. Y esa obediencia silenciosa, ¿sí?, fue lo que permitió que la profecía se cumpliera. Sin la disposición del burro, pues la entrada triunfal no hubiera ocurrido. A veces Dios te llama a ser un burrito en la historia de alguien más, a ser el instrumento humilde, ¿sí?, que lleva la presencia de Cristo a un lugar de necesidad. Quizá eres el padre que ora en silencio por sus hijos, quizá eres la madre que sirve en la iglesia sin agradecimiento, quizá eres el joven que decide vivir en pureza en medio de un mundo impuro, quizá eres el empleado que trabaja con integridad, aunque todos hagan trampa, ¿sí? Y no busques aplausos, no busques el caballo de la fama, no busques la fidelidad de cargar toda esa opulencia. Mejor busca cargar al rey, aunque sea en silencio, porque al final el burro es recordado en la Biblia, pero los caballos de Pilato han sido olvidados hace siglos. El poder del mundo es temporal, pero el servicio, pues, al reino es eterno. Piensa en la psicología de la multitud durante esa semana. El domingo gritaban Hosana, el viernes gritaban crucifícale. ¿Qué cambió en 5 días? No cambió Jesús. Él no cambia. ¿Cambió el burro? No cambió. Cambió la expectativa no cumplida de la multitud. Lo que ellos querían, ¿sí?, no se cumplió. Cuando vieron que Jesús, ¿sí?, no bajaba del burro para tomar el palacio de Pilatos, cuando vieron que no llamaba a legiones de ángeles, se decepcionaron, ¿sí? El burro, pues, fue la señal de que Jesús no era el rey que ellos querían, ¿sí? Y esa decepción, pues, se convirtió en ira. Hay muchas personas que dejan de seguir a Jesús cuando sus oraciones, pues, no son respondidas como ellos quieren, ¿sí? Cuando Dios, pues, no envía el caballo de la solución rápida, sino el burro de la paciencia. Muchos se bajan en medio del camino y ya no siguen, pero la fe verdadera se queda en el burro, ¿sí? Porque sabes que el burro, ¿sí?, lleva la resurrección. Mientras el caballo solo lleva a las batallas temporales, aquí hay una última cosa. Un ministerio final que se puede poner sobre este animal. Después de la entrada triunfal, la Biblia no vuelve a mencionar al burro, ¿sí? No sabemos qué fue de él. No hay registros de estatuas, veneraciones o reliquias. Cumplió su función y desapareció en el anonimato. Y eso es exactamente lo que pasa con los instrumentos que Dios usa genuinamente. El foco nunca está en el instrumento, siempre está en el jinete. El burro no se robó la gloria, no intentó morder ahí a los fariseos, él solo sirvió con obediencia. Y hoy Dios está buscando a personas dispuestas a ser ese burrito, sobre el cual, pues, ningún hombre se ha sentado. Personas no contaminadas por la ambición del mundo, no usadas por los sistemas de poder humano, ¿no?, reservadas exclusivamente para el propósito de Dios. Personas que estén dispuestas a entrar a su Jerusalén personal,
¿sí? No buscando su propia gloria, sino llevando la presencia de Jesús llevando pues la presencia de Jesús a quien necesite la paz. Personas que entiendan que su valor no está en lo que hacen, sino a quien llevan, ¿sí? El burro valía poco en el mercado, pero en ese día valía más que todo el oro de Roma, porque llevaba al Rey de Reyes, ¿sí? Tú puedes sentirte tal vez insignificante, puedes sentirte pequeño, pero si Jesús te elige para llevar su presencia, tu vida se convierte en un trono, tu hogar se convierte en un santuario y tu trabajo se convierte en un altar. Todo esto no es sobre tu capacidad. ¿Sí? Todo lo que hemos hablado no es sobre nuestra capacidad, es sobre su presencia. Entonces, ¿por qué un burro? ¿Sí? Porque el camino a la verdadera gloria pasa por el valle de la humildad. ¿Sí? El camino a la verdadera gloria va a pasar por ahora sí que por el valle de la humildad. Porque el rey que conquista, el rey que conquista el pecado no necesita armas de guerra, necesita un corazón dispuesto. Porque la profecía debía cumplirse con exactitud, demostrando que Dios controla la historia, porque Dios siempre elige lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y porque esa imagen quedaría grabada en la historia como el recordatorio eterno de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. La cruz estaba cerca, el burro era el puente entre el Hosana del domingo y el crucifícale del viernes. Y Jesús lo sabía. Subió el burro sabiendo que ese animal terminaba en el Calvario. No fue un viaje de victoria hacia un palacio, fue un viaje de sacrificio hacia un altar. Si algo puede llevarte de esta historia, es que dejes de esperar el caballo. Deja de esperar que Dios actúe según tus esquemas, ¿sí? Ahí, ahora sí que a partir de hoy debemos de abrir bien los ojos para ver al Rey que viene con humildad, aceptar el rol que Dios nos da, aunque parezca pequeño. Pero cuando Jesús se sienta sobre tu vida, cuando Él toma el control, ¿sí? Cuando Él toma tu dirección, incluso el acto más humilde se convierte en una entrada triunfal. La multitud puede no entenderte, los religiosos pueden criticarte, pero si estás llevando a Jesús, estás en el camino correcto. Grande será tu privilegio, no por lo que eres, sino por a quien llevas. El burrito pasó a la historia no por su fuerza ni por su velocidad, sino por su carga. Y tú pasarás a la historia no por tus logros, ni por tu cuenta bancaria, sino por cuánto dejaste que Cristo brillara a través de tu humanidad. Hoy el Rey de Reyes pues busca un trono, no de oro, sino de carne. No uno de poder, sino uno de entrega. No busca caballos de guerra, busca burros dispuestos. ¿Le permitirás entrar? ¿Le permitirás montar sobre tu vida y dirigirte hacia su voluntad? Porque cuando Él entra, la paz llega.
Pero así como Cuando Él entra, el propósito se cumple. yo estaba en Cuando Él entra, incluso un simple burrito los tiempos, se convierte en parte de la gloria eterna. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán polvoriento esté tu camino. Jesús venció la Lo muerte. único que importa es que el Señor te necesita. Y si Él te necesita, eso es suficiente. ¿Sí? Desata tu orgullo, desata tu resistencia, desata tu pasado y deja que el Rey de Gloria entre cabalgando sobre tu vida. ¿Sí? Y finalmente San Pedro en escena por su lugar. podamos Es una llegar a ver su gloria, no hay más porque el burrito llevó a Jesús a Jerusalén, incluida como pero la resurrección el cielo y llenó todo lo llevó a Jesús a la eternidad. dirigidas como de fuego. Y tú, Pasaron sobre cada uno. si lo llevas, serás llevado con él, ¿sí? Tras leñas. Presta atención a esto. La humildad no es debilidad, Fuego ¿sí? y viento violento. La humildad no es debilidad, es el vehículo del poder de Dios. Los cielos se El abrieron burro, pues no era el final del camino, era el comienzo de la salvación. y fuego los Y tú, al aceptar ser ese instrumento, Dios pues te conviertes en parte de la historia más grande jamás contada. Seas por Dios, No subestimes el poder de lo pequeño, no subestimes el poder del humilde, porque en el reino de los cielos, los humildes, ¿sí? Es decir, podría decirse, los últimos serán los primeros, y ahora sí que los burritos serán recordados por siempre, mientras los caballos de los conquistadores, pues se convirtieron en polvo, ni quien hable de ellos. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. No sé quién. Amén, amén. Gloria a Dios. Ya le entrego a la pastora Susan. No sé si la pastora está dispuesta. Gloria a Dios. Quiero dar mi aporte antes de pasarle a Susan. Gloria al Señor. Y es que este mensaje, hermanos, ha sido algo sacado totalmente del trono de Dios. Es algo maravilloso. Es una destreza de lo sencillo a lo profundo, gloria al Señor. O de lo profundo a lo sencillo, aleluya. Que es donde nosotros debemos de estar. Gloria a Dios. Y es donde nosotros debemos de buscar, amados hermanos, aleluya. Y ser ese portador de Cristo, aleluya. El más humilde. Si no me equivoco, El menos buscado, el menos visto. Qué hermoso, gloria a Dios, aleluya. El burrito de Cristo, gloria a Dios. Santo es el Señor. No el caballo de mucho valor, no el carro del último modelo, no, con toda la tecnología del mundo ahí incorporado, gloria a Dios, como los que están saliendo ahora. No, hermano, gloria a Dios. Lo más humilde, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Toda la sabiduría de este mundo, gloria a Dios, se queda ahí. De nada sirve. Toda la tecnología de este mundo se queda aquí. De nada sirve allá arriba. Qué tremendo, gloria al Señor. Qué manifestación y qué enseñanza profunda la que nos habló el doctor César, gloria a Dios. A mí me dio, de verdad. Recibo esa palabra, gloria al Señor, para escudriñarla de una manera profunda. Mateo 21, del 1 al 11, la entrada triunfal de Cristo, gloria al Señor. No esperaba a Israel a su Salvador de esa manera. Nunca. Gloria a Dios. Y aún todavía no lo están esperando. Es que eso es lo peor, hermanos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2000 años.
más ¿Y podrían qué tan claro es para nosotros, como lo hablaba ahora el doctor César? Claro como el agua. ¿Ah? Bendito sea el Señor. Pero los suyos, a los que vino, aún todavía no lo reconocen. Qué tremendo, gloria al Señor, porque están esperando al Salvador del mundo. Un superdotado con toda la tecnología y con todo el armamento que les devuelva lo que perdieron. Pero está hablando lo de este mundo, gloria al Señor. ¿Ah? Bendito sea Dios. Así de que, hermanos, qué hermosa enseñanza. La herencia de David, la mula de David, la que montó Salomón. Jesús montó ese pollino, amado hermano, simbología profunda, gloria a Dios, del verdadero trono, el trono sobrenatural, bendito sea Dios, qué hermoso, su reino eterno. Esto es maravilloso, hermanos, porque lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. 1 Corintios 1:27, gloria a Dios. Bendito sea Dios, qué hermoso, maravilloso. Gracias, doctor César, por ese mensaje precioso. Vamos a darle espacio a todos los que quieran participar. Voy a pasar a la hermana Susan. No sé si la hermana Susan está ahí dispuesta. Amén. Amén, pastor. Gracias, pastora. Amén.